Ir, Pablo. No, para servirle, para eso Bienvenido estamos. Para eso al es- Monasterio del Bufón se llama. Y ese, bueno, ese es un proyecto suyo. Sí, empecé esta vaina hace 2 semanas. Este sería el capítulo 8. ¿Con quién lo ha hecho? Estuvo Oscar Suárez, mi hermana fue el primer capítulo. Y pues lo quiero que se pueda escuchar, editarlo poco, sacar el coso completo, Ajá. enfocado para Spotify. Que sea más de escuchar que de ver. Aunque, Me gusta. pues YouTube es lo que da plata también, ¿no? Sí, vea que YouTube mal que bien me daba platica. ¿Sí? Sí, con lo de paranormales. Ah, el de paranormales, a usted le va súper bien con ese, ¿no? Sí, no es el más exitoso. Pero ustedes también se movieron mucho en Spotify. Pues claro, tocamos Eso lo escuchaban mucho. en Spotify y ahí sigo. Ahorita ya ¿Sí? mañana salen los otros capítulos. Ah, qué Eso chimba. toca darle y darle, pero... Es difícil. Yo, la verdad, es que mi hermana me llevó a un retiro espiritual Sí. y entonces me monté como ¿Quién es en- su hermana, la chica que está ahí? Sí, me monté como en una movida, sí, como de meditar y todo eso. Yo me acuerdo que usted y yo una vez hicimos un viaje a Villavicencio Sí. y usted me dijo, lo voy a convertir al cristianismo. ¿Yo le dije eso? Tenemos 3 horas para convertirlo al cristianismo, me dijo usted. Pues entonces quería ver si podía en 1 hora de entrevista. Bueno, hagámosle, qué chimba. De una, me gusta. ¿Y ese viaje de qué fue? ¿Qué Se hizo? fue un show en el Butaco. No, sí, pero lo que hizo, el retiro que hizo con su hermana, ¿de qué es? Marica, pues fueron 3 días de silencio. Como 15 personas, pero todas en silencio. Todos en silencio. 3 días. Hay uno de 10, hay uno de un mes. Alguien yo le había escuchado lo mismo, a Jerónimo o Martín. Ah, pues mire que Oscar me dijo hoy lo mismo. Y yo sí le escribí. Vamos a ver si cuadramos fecha. También. Jero sabe también de eso, de la meditación. Sí. Ajá. ¿Y su merced? También, Sí. sí, la espiritualidad es algo increíble. Usted me ha hablado harto del tema. Yo lo he escuchado hartas veces llegar al tema, pero como que nunca concluimos. No, Porque es un poco también entre chiste y chanza, ¿no? sí. Y yo últimamente ya me digo cristiano. ¿Sí? Sí, con todos ¿Hace mis cuánto? errores. Es que el ser cristiano no es dejar de ser humano, Obvio. sino que el tag del cristiano, la etiqueta del cristiano es ese man no puede hacer estas cosas. Ok. Y ya le ponen a uno una carga que nadie puede llevar. Sí, es verdad. Una carga pesada también. Entonces, no, es tratar de... ¿Y hace cuánto es usted cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Cómo es esa vuelta? ¿Es la iglesia a la que asiste o qué lo hace cristiano? No, ni siquiera la iglesia a la que asisto, porque yo no soy tan de ir a la iglesia. Sí voy. Ese resto de ruido. Sí, marica. ¿Cómo se llama? Se llama Balú. Pero es que tiene ya 12 años. Ah, no, Ya déjelo. Ya escucho, sí, ya toca dejarlo ser. Haga ruido, papito, para eso es la vida. Los Ya no viejos le queda tienen- más, Los güey. viejos tienen derecho. Tiene más ¿verdad? derecho. ¿Quieres hallar una entrevista seria? Hágalo. Bueno, el ser cristiano, cuando yo arranco en el cristianismo, que yo tenía 15 años, yo me dejé deslumbrar. Ni siquiera deslumbrar, ¿sabe? Yo siento que todos los seres humanos es obligación hacerse una pregunta. ¿Por qué creo en esto? Porque todos venimos con creencias que nos heredan nuestros padres. Creo que la mayoría de los colombianos, católicos. Y uno va a misa, pero uno ni se pregunta, ¿por qué hago esto? Sí, es No, verdad. pues porque pues, todos lo hacen. Porque eso me enseñaron. Eso me enseñaron Sí, en la así es como era. Entonces, claro, yo empecé a preguntarme, bueno, ¿y por qué hago esto? Y como, eso va a sonar chistoso, mi papá tenía, ya es un señor rehabilitado, pero pues yo hago chistes de eso, porque de eso se trata la comedia. Sí, Reírnos de la tragedia que nos ha pasado. el dolor. Pero gracias a que mi papito se robaba el televisor, nos tocaba leer. No había Ok. más.
Se sacaba el televisor. En Colombia, si usted va a usar drogas y está metido en el mundo de la drogadicción, en las compraventas dan más dinero por el televisor que por los libros. Obvio. Obviamente. Entonces nos dejaba los libros y Y yo... se llevaba el televisor. Y claro, no nos queda otra opción que leer. Entonces me puse a leer la Biblia. A los 15 años. Mucho más chiquito. Mucho como más de chiquito. los 10 años. Pero como usted en la casa cogió una Biblia y empezó a leer o desde el colegio, como... No, yo solito. En la casa siempre crecí con ese misticismo. Mi abuelita es muy religiosa, católica. Entonces todo era pecado. Desde el catolicismo hay que rezar el rosario, Sí, las sí. ánimas del purgatorio. Sí. Entonces yo siempre crecí con ese miedo. Estudié en un colegio medio católico, de sexto a noveno de bachillerato, y allá habían revisticas había cómics de los santos. Cool, nunca he visto eso. Sí, la literatura católica es muy entretenida. Tenían Ok. que dar, si Marvel sacaba esto, DC, ellos Tenían que hacer algo, claro. Entonces estaban los cómics de Oiga, qué interesante eso, nunca San lo he Juan, visto. de San Juan Bosco, hay uno que me llamó la atención, Domingo Sabio, que es un santo, un chico que vivió como hasta los 14 años. Hoy tengo mi teoría, explico. Entonces el chico fue santo. Santo es una persona que en su vida fue morronga y no hizo nada malo. Eso es lo que le explicaron a uno. Hoy, palabras mías, pero en ese tiempo era una persona beata, todo el tiempo así, no miro, no toco, no hago. Y Santo Domingo Sabio, yo le digo de confianza, el man escribió en un papelito, morir antes que pecar. Y se murió a los 14. Porque está en el humano es innato al pecado, es normal. Sí, 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 es parte del proceso. Ya voy allá. Me imagino que pues se vio ante la incertidumbre de hacerse una paja, me imagino. Y eso en la Biblia es pecado. Pero es innato en los adolescentes. Pero bueno, también desde el catolicismo está el perdonar, ¿no? Sí, pero El perdonar es una parte fundamental ahí con la Biblia. Es que esa... Porque sí, tenemos el pecado adentro, pero lo que sea se le perdona. Sí y no, porque el religioso lo que ha tratado de hacer es agradar a Dios por sus propios esfuerzos. Mírame lo que hago, mira cómo le doy limosna al pobre, mira cómo yo... Y eso, pues es nada. Sí, sí, Eso sí, es sí. nada porque eso no, lo que le da es superioridad moral a una persona y por eso muchos comienzan a mirar desde yo que soy bueno y ustedes los malos. Ahí comienza la diferencia. Como una juzgada. A juzgar al otro, el que está caído. El retiro que yo hice también era de un santo, era de San Ignacio de Loyola. Ah, este man me cae bien. Sí, Sí, bacán. no lo tengo en mi panini. Pero el man también era bien loco antes y en su autobiografía cuenta que tuvo su época de locura y de dejarse llevar por el pecado, sin claro. especificar nada, pero pues... Y el man le hacen una herida de guerra, en una batalla le cortan, no sé qué le harán, no sé qué época era. ¿De dónde era él? ¿Francés? Sí, como europeo creo, Sí, de creo que Europa, de Europa. Sí. Y entonces le hacen una herida de guerra y él dura 6 meses en cama, baila, lleva al putas. Entonces inventa toda esta vuelta, empieza a leer pues de la Biblia, Sí. que ahorita usted decía que usted leía la Biblia. La Biblia es una cosa leerla en el colegio, como se la enseñan a uno, los pedazos que le enseñan a uno, y otra cosa es cogerla y leérsela, porque la Biblia es un libro loquísimo. Es bastante complejo. Es un libro bien hecho, dañado de la cabeza. De hecho, cuando yo leí Génesis, cuando iba en Éxodo, que es la parte de Moisés, de toda la salida del pueblo, cuando Dios entrega los mandamientos, ¡pum! Ahí paré. Y yo le dije a mi abuelita, venga, una pregunta. ¿Por qué aquí en la Biblia católica? Porque la Dios habla hoy del catolicismo, una cosa grandísima, con muñequitos y todo eso, y con explicaciones abajo. ¿Por qué dice acá que no debemos hacernos imágenes de nada?
Pero pues la iglesia está llena de imágenes. Y mi abuelita, no, déjale a la Biblia que se vuelve loco. Tenías razón, abuelita. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Eso pues para mí fue chocante. Claro. Como el libro sagrado me dicen no lo lea porque se vuelve Se loco. vuelve loco. Entonces ahí yo siendo niño me cuestioné, yo dije, uy, no, acá hay algo raro. Sí. Pero volvamos a San Ignacio. Bueno, entonces el man se inventa unos ejercicios de meditación Ok. que llama la pausa ignaciana. Ush, eso suena a una chimba. Son 5 pasos, es una chimba. Pues está la meditación, que poner la espalda derecha, digo yo, concentrarse en la respiración, y luego uno empieza a tener una charla con quien usted quiera verlo. A mí me gusta pensar que soy yo, que Dios está en todos nosotros. Sí. Entonces soy yo. Si a usted le gusta, como lo quiera charlar, también eso ha sido una vaina. Mucha gente charla con Dios y se imagina una mujer, mucha gente charla con Dios y se lo imagina hablando con un señor. Sí. Pero bueno, usted empieza una charla y el primer paso es agradecer, dar gracias por Sí. todo lo que está pasando alrededor. Sí. El segundo paso es pedir, pero pedir es difícil porque a veces usted pide y pide mal y le dan lo que pidió. Claro, si usted pide fortaleza le dan un problema. Exactamente, exactamente. Entonces, la forma en la que él dice que se debe pedir es siempre pedir amor y luz. Luz para ver uno para dónde va y amor con que todo lo que se venga, que venga con amor. ¡No! Y el tercer paso, entonces, es como hacer un recuento del día. Lo que usted dice en el día. Entonces, primero, dar gracias, pedir amor, recuento del día, lo que usted hizo en el día. Y el cuarto, pedir perdón, Sí. lo que usted hizo mal después de ese recuento. Entonces, caí en cuenta que esto no estuvo bien. Y luego, como lo que va a hacer el día siguiente. Y ahí usted fueron por lo menos 3 minutos que estuvo así hablando con usted mismo, que uno cuando tiene ese ratico. No, eso es muy difícil. Es una chimba, es una chimba. Me pareció muy bacano aprender esa vuelta. Y sí, pues me gusta verlo como de hablar con uno mismo, Sí. de entenderse a uno mismo, que es complejo. Es bastante complejo, pero es muy necesario hoy en día. Sí. Está chévere eso. Bueno, y de ahí de la familia católica, de leer la Biblia casi que a escondidas y obligado, de ahí cómo llega hacia el cristianismo. Pues resulta que yo empiezo a hablarle de esto. Yo no sé por qué tocamos el tema con un amiguito del colegio. Digo amiguito porque hoy en día todavía somos amigos. Severo. Y yo con el viejo Mao lo conozco desde el año 1995. Yo ahí tenía un año. Mucho tiempo. Yo estaba en 10º. Y siempre nos íbamos caminando, Mauricio, Nora y yo. Éramos los 3 compañeritos de colegio. Nos íbamos caminando hacia nuestras casas del Colegio Distrital Tomás Carrasquilla. Nos íbamos caminando por todo lo que es hoy en día la calle 68. Así nos íbamos caminando, llegamos a Villaluz, dejábamos a Nora y ahí seguíamos caminando. Siempre era el recorrido y pues ahí hablábamos muchas cosas. Cuando dejábamos a Nora, mi amiga, yo me quedé hablando con Mauricio y yo le contaba. Comenzamos a hablar del apocalipsis. Okay. Son temas pasionales para los niños. Sí, es verdad, teorías de conspiración, cómo se va a acabar el mundo. En esa época salían películas de terror, así, cosas así por ese estilo. Y él me dijo, pues vea que yo estudio la Biblia. Si quiere le enseño. Yo, ¿qué? Y comenzó a explicarme la Biblia desde otro ángulo. A mí me llamó mucho la atención eso. Era como lo que yo necesitaba para complementar el rompecabezas. El cierre que le dio su abuela al decirle, no, Claro, él sí me dijo, no, nosotros estudiamos la Biblia, resto de gente. Y entonces me explicó el Apocalipsis, pero me dijo, pero primero tenemos que ir a este libro. Y yo, wow, entonces ahí empecé a entender un poquito más la Biblia. Y me invitó a su iglesia, era una iglesia cristiana muy tranqui. O sea, no es así metida en política, no son gritones. Fuera de la iglesia la gente normalita. De hecho, me acuerdo mucho que uno de los líderes de la iglesia cristiana, a esa donde yo asistía,
dijo, uy, mañana me voy a ir a ver a Metallica. Que viene Metallica y uy, ese concierto es una berraquera. Y uno ve, o sea, gente, Uno tiene otra connotación no, a o sea, veces. humanos, Sí, pero estudiando la Biblia. ok, cool. Tranquilos, o sea, no era así nada raro, no era nada místico. Sí, existía la oración, los canticos, pero los cantos se hacían así con librito. Sí, Entonces, súper tranqui. Y ahí empecé a estudiar la Biblia más. Y ahí yo dije, no, yo quiero esto me gusta. Entonces ahí yo fui el primer rebelde de la casa, porque me había cambiado de religión. ah, Es tan parecido como salir del closet. sí, Tal así cual. lo recibieron. Claro, porque en la casa eran muy católicos. Eso es pecado, cambiarse de religión es pecado. Y yo, esa rebeldía es deliciosa. Claro, Que es como fue mi primer grito de rebeldía desde la adolescencia. sí, entiendo, entiendo. Yo era un adolescente, pero pues mi rebeldía fue, me cambié de religión. No estoy en drogas, no estoy en licor, no estoy en vicio, en pandillas, no, me cambié de religión. ¿Qué cree que fue lo que lo jaló, digamos, a eso de la Biblia? Es de la comedia, ¿no? Porque nosotros jugamos mucho con la palabra. ¿Cree que fue la palabra, desde la palabra, o sea, desde la lectura, qué fue lo que lo jaló a la Biblia? Siempre he crecido con ese temor. Desde muy chiquito mi mamá incluso me decía que cuando yo estaba en su útero, ella sentía algo como, tengo un santo o algo así, alguien acá bien raro, como una conexión con Dios. Bien espiritual. Sí, ella sentía eso. O Entonces, sea, viene más allá que solamente el libro como tal que lo jaló a leerlo. sí, y el contexto en el que crecí, pues como le digo que crecí con mi abuelita, entonces mi única amiga era mi abuelita, entonces nuestro parche era rezar el rosario Claro. y leer los Uf. misterios. O sea, usted se rezaba el rosario así. Yo me sé todos esos rezos, me sé el credo, todo, o sea, yo me sé todo. No solo eso, mi abuelita gustaba de ir a donde un espiritista. Ok, Y entonces todo eso lo que hizo fue acumularme más preguntas. ok, Sí, sí, esto es claro. bueno, esto por qué lo hacemos, por qué, todo el tiempo era por qué, por qué. Eso es chistoso, ¿no? Porque entonces usted cambiarse de religión está mal y es pecado. Pero su abuelita se va con espiritistas y cosas Sí, así. pero yo le decía eso, pero ¿por qué? Ay, no, no pregunte. Es que yo creo que es muy compleja manejar la espiritualidad es muy complejo. Sí, total. Sí, sí, como que viviendo esto en mí, que ha sido realmente corto, me he dado cuenta lo difícil que es y como que logro entender por qué una abuelita llegaría a hablar con un espiritista, porque son muchas vainas de uno mismo que uno no entiende. Claro. Y es que ahí está la respuesta. Todos los humanos nacemos con esa pregunta. Sí, Es lo que yo pienso. Uno siente ahí algo me falta. sí, hay algo que uno siente que No tiene, estoy completamente satisfecho. sí, como una patica de la mesa, como, Sí, entonces uno trata de llenarla con vicios, con amigos, con el primer amor, sí. con su hobby, con algo que lo llene, pero uno dice, no, no, hay algo más allá. Bueno, ¿en qué momentos usted de verdad ha sentido la necesidad de Dios? O sea, ¿en qué momentos de su vida usted que quiera contar o que Yo cuento como lo todo. pueda hablar? Pero sí, como que han sentido como, uff, marica, aquí me hace falta este man. Bueno, hace mucho, yo era muy cristiano en ese entonces. ¿Cómo me califico muy cristiano? Me cambié de iglesia. Donde yo llegué, la primera iglesia que llegué era una iglesia de denominación bautista. Ok, Porque en el cristianismo también hay muchísimas ramas. Hay pentecostales, bautistas, están los luteristas, los luteranos, los calvinistas, de todo. Muchas ramas, muchas ramas. sí, El bautista son personas como apacibles, tranquilas, que se dedican es a leer la Biblia y a llevar a la gente al bautizo. Donde indican que el bautizo debe ser algo consciente. Si usted va a dar el paso a ser bautizado es porque lo hace con conciencia. Entonces de ahí descartado lo de bautizar bebés para que no queden en el limbo. Le dije, nada, eso no puede ser así.
y paso a una pentecostal, que las pentecostales son las que más están en el ojo del huracán, que son las más gritonas, las que saltan, hacen bulla, tienen bandas de rock, Ah, hay como esa de su desmayados. presencia. Su Yo he ido a presencia, esa un par de su veces. presencia es más tranqui, Ok. pero hay unas pentecostales más ásperas en ese entonces. En los años 80, en Estados Unidos, se llamó creo que le denominaron así la fiebre del demonio, se llamaba así. Y es que parecía que Satanás estaba en todo lado. Ok. O sea, la gente andaba con miedo que Satanás está en todo lado, el diablo está en todo lado. Ajá. Sí, es una mano de poseídos, no sé, o sea, la gente le da mucho miedo al diablo. De tal manera que comienza a salir muchas iglesias cristianas. Y con las iglesias cristianas, gente a hacer dinero. Y ahí vienen los teleevangelistas. Que ya lo decía, que uno de los enemigos de los teleevangelistas fue un comediante. Ay, se me va el nombre de este man. Uno que se murió joven. Si se acuerdan, me dice y lo ponemos. Ahorita lo ponemos. Bueno, el caso es, esa fiebre llega a Colombia y también habían iglesias cristianas pentecostales y muy chévere. Eso era otro, Sí, pues es es una energía una energía muy brutal. Es un concierto. brutal. Jóvenes, muchos jóvenes. Yo nunca he visto tantos jóvenes en esa época y son jóvenes serios, así entregados es a Dios. Entonces dentro del cristianismo se llamaba el legalismo, ellos tenían que hacer las cosas bien. Sí, o sea, no podíamos no, jugar parques es pecado. Podríamos estar orando. Era lo mismo que el catolicismo, pero en otra versión, Sí. 2.0. Extremo Y también. yo me volví así. Ok. Pues yo tuve una época que yo era así, yo ni me toca, o sea, no. Aquí ya hacía comedia. No, señor, no hacía Ay, comedia. todavía no hacía comedia. Ok. No, pero ahí perdí la pena de hablar en público. Ok. Porque yo antes era muy tímido para hablarle a la gente. A las chicas, menos. No me da pena, yo nunca tuve novia. En mi adolescencia nunca Ok. tuve novia ni nada de eso. Pero no me da pena subirme a un bus a decirles, hey, Cristo te ama. Y no soy drogadicto y no estoy vendiendo manillas. De verdad te ama. De verdad, Cristo. Sí, yo me subí a predicar a los buses. Ahí le gustó la palabra. Me encantaba. Claro. Entonces la gente, pues veían un pelado bien vestido y hablándoles y no pedía dinero de retribución, entonces decían, está loco. Escuchémoslo también. No, la Sí. gente como que escuchaba así como, Pero yo sí he visto eso. Y uno les pone más cuidado también por el hecho de que no piden la plata. sí, es verdad. Pues es gente hablando, convencida de lo que está hablando. Bueno, entonces yo me vuelvo súper cristiano. Y ahí pasa la pregunta que usted me dijo. Sí. ¿En qué momento necesito mucho de Dios? Yo haciendo las cosas bien, juicioso, honesto, trabajador, de la casa al trabajo, del trabajo a la iglesia, de la iglesia a la casa. O sea, una rutina muy No hay por marcada. dónde decir sí. Yo no estoy haciendo nada malo, ni pecado, ni malos pensamientos, nada. Chico juicioso. Y un día en la empresa yo trabajaba en Acerías Paz del Río, de mensajero. Entonces yo estaba en la recepción, llega una cartica, un sobre, yo lo recibo, y era un sobre de Presidencia de la República. Era una huevonada, Y la secretaria de la Presidencia de Acerías Paz del Río se quejó porque el sobre llegó magullado, como si lo hubieran abierto. Y entonces revisaron quién había recibido el sobre, yo lo recibí y me culparon a mí de espionaje. Yo era un pobre huevo. ¿Cómo se escribe espionaje? Ay, madre. ¿Con G o con J? Y claro, me echaron y ese era el único sustento que yo tenía. Un pelado muy joven, tenía 20 años. Yo no conocía el mundo, yo no sabía qué era la vida. Solo mi vida era dentro de la iglesia. Todo lo que me decían en la iglesia era, sí, creo y es ahí. Y me echan y yo no sabía qué hacer. Entonces Claro. yo digo, ay, yo necesitaba muchísimo la ayuda de Dios. Dios mío, ayúdame, ¿qué voy a hacer? No sé qué va a hacer. Yo estaba muy angustiado. Pues parte de ese salario que yo recibía, un salario mínimo muy chirriquitín. Con ese pagábamos el arriendo en la casa con mi mamá. Entonces yo me quedé sin trabajo.
Yo, Dios mío, ¿ahora qué hago? Pero así, yo con mucha angustia le pedía Sí. mucho a Dios por eso. El peso de la vida. Claro, ahí fue uno de los momentos. Y yo ahí donde uno le llama el Dios bombero, ¿no? Cuando lo necesito, ahí sí, Dios. No, pero yo siempre tuve como ese contacto con Dios y eso. Pero pues si no me hubieran echado, no sería comediante. Ok. Todo fue el camino para conocer la comedia. Sí, puede ser de esas cosas que uno pide mal. Que Posiblemente. uno pide. Sí, 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 sí. Posiblemente. Y ese lado cristiano suyo, porque de verdad yo creía, muchas veces se sentía muy de chiste y me impresiona que me esté contando que, pues que venía desde tan chiquito. ¿Cómo le ha afectado la comedia, ese lado espiritual De hecho, conectado? cuando yo empiezo la cuentería, sigo siendo muy cristiano. Ok, Entonces mis cuentos eran muy cristocéntricos, ok, eran muy blanquitos. En un mundo donde ya empiezan a surgir comediantes como Bart, eran cuenteros en esa época, cuenteros como en esa época Freddy Beltrán, claro, una vibra Tato distinta. Devia, Ricardo Quevedo. Yo estaba a la par, pero mi nicho era cuentos cristianos, cuentos muy blanquitos, de amor. El final del cuento era Cristo. Y miré para el cielo y pensé en Dios, eran cosas así, por el estilo. Y aún así me mantenía en cierto nicho y la gente iba a escuchar en la universidad. Sí. Entonces yo, wow. Entonces era muy... Ahí comienza a afectarme porque yo me acuerdo que yo dije, yo quiero decir una grosería. Porque ya yo les iba muy bien diciendo cosas de sexo. Y yo, "Ah, yo quiero hablar de eso. ¿Será que es malo?" Ve, ya con el tiempo lo hice, pero pues no es lo que me gusta y me apasiona y no es lo que está bien en la comedia o está mal, ¿no? Son temas. Sí, sí, cada quien, cómo lo maneja. Pero yo siempre estoy haciendo cuentos cristianos. De Qué hecho, me chistoso contrataban eso. mucho en las iglesias, Sí, no solo católicas, sino cristianas. Sí. claro. Entonces ahí ¿Y lo contrataban para cuentería o como para predicar o...? tontería, pero a veces me contrataban para predicar. Entonces, eso se llaman campañas evangelísticas. Ok. Y digamos, en un parque, yo empezaba a echar los cuentos, se armaba el ruedo, y yo no Igual. pasaba mochila, sino que ahora escúchenme la predicación. Pues yo los hacía reír y hacía chistes y todo eso, La palabra, claro. pero, Yo, pero yo era me, para predicar. yo me di cuenta mucho de eso. En ese retiro había un cura. Sí, Y había una conexión ahí comediante-cura, porque claro, es el uso de la palabra claro. en el camello. Sí, Entonces sí hay una conexión ahí fuerte entre predicar y, y sí, ese lado, sí, el uso de la palabra. Chistoso con la comedia. eso es muy chévere. Sí, Pero pues yo no sabía nada de estructura de comedia ni nada de eso. No, era más, mi enfoque era que conozcan a Cristo y evangelizarlos. La universidad sí me amplía más el espectro y viajar fuera del país me lo amplía muchísimo más. ok, De tal manera que yo me di cuenta que cuando uno está solo en una iglesia se pierde del mundo. El mundo anda rápido. Llamo el mundo es no desde la perspectiva cristiana que le llaman el mundo a todo lo pecador. ok. Yo lo hablo desde pues, este sistema anda así todo el tiempo, anda y uno no se puede quedar como atrás o encerrado en una burbuja, uno tiene que andar. Claro, De como tal manera que cuando la gente estudia la Biblia y estudia la vida de Jesús, el man era un cristiano, pero el man se la pasaba con la gente mala. Andaba con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, vida en la con calle, los pecadores, parchando. El man Parchando, parchaba, sí. pero no se dejaba contaminar de ellos. Al contrario, iba y los buscaba y les decía, ustedes son importantes. Ese Sí. es el cristianismo que me gusta. Ok, Si no estaría encerrado, "Ay, acá estamos los buenos". No, el man salía y parchaba y cómo fue, camine. Y hágale y tomemos vino, que hijo de madre, de esas cosas. sí. Entonces me parece muy chévere Nunca eso. lo había visto así, sí, claro. Sí, porque es que a Jesús lo Jesús pintan así era como, un como parchador. claro, lo pintan así como un tipo místico que, tomad y bebed. No, el man parchaba. Sí, Tenía su combo de amigos, que también era una gente pesada. sí.
gente que quería la guerra, ¿cómo era? Porque en la época de Jesús Era una el época ambiente distinta. político estaba pesado. Sí, claro. Los judíos estaban esperando, era un man que viniera a resolverles, a sacar a los romanos. Sí. Entonces llega ese man y dicen, Qué uy, chido. ese man, ¿cómo que es? Y el man todo parchado, y ay, el amor, ¿qué es esto? Es una chimba. Sí, claro. Era todo punk. ¿Ha tenido encuentro con alguna otra religión? ¿Ha tenido acercamiento? Me encanta. Cuando era cristiano, llamémosle barra brava, porque sí fui cristiano barra brava. Mi hobby era abrirle la puerta a testigos de Jehová y agarrarme con ellos. Llevarles la contraria. Eso era una pelea de Biblia, pin, y sacaban su Biblia, pa, y yo les sacaba 3 Biblias, pa, pa, pa. Y salían así de la casa, ay, no, ustedes son un desespero. Y yo, Sí. guau. Difícil esa Pero energía también. lo hacía desde la arrogancia, Sí, ¿sabes? claro, y por eso digo difícil, una energía Esta es mi verdad. muy Y la verdad competitiva hoy en día también. es, la verdad yo creo que está, cada quien la tiene en su corazón. Ok, Usted encontró una verdad donde se siente tranquilo desde la meditación, esa es su verdad. Si su verdad no le causa mal al que está al lado, es una bonita verdad. Pero si mi verdad le causa, es inquisidora y cansona, entonces ahí hay algo raro. Parché con mormones, es una delicia, están locos. Pero me encanta parchar con ellos, son gente muy agradable. Sí. No se puede tomar café, es pecado. es pecado el café. El café de los mormones, pero póngalos a culiar. ¡Oh! Para ellos, esto se llama liberar almas. ¿Culiar? Sí, claro, Los mormones dicen porque eso. según el mormonismo hay unas almas que están encerradas. Y a medida que se procrean acá, entonces liberan esas almas. Necesitamos liberar muchas almas. ¿Qué? Yo no Eso sabía. es re loco. Claro, pero ya más la reproducción, no como tal culiar, sino... Sí, la reproducción. Ah, Y lo claro, hacen liberar desde el almas. matrimonio. Es raro ver una Uy, eso familia está mormona. denso. Sí, es raro ver una familia mormona con poquitos hijos. No sé si hayan cambiado un poquito su filosofía, porque antes el mormonismo era poligamia. O sea, era papi, présteme esa hembra y Pues, todos con todos acá. Pero entonces ya lo sí. fueron como regulando, porque pues... Suena a secta, suena a Sí, secta gringa. sí, es una secta gringa. Un saludo a los mormones que nos estén mirando. No, mentiras, no. Con No me va a cariño, con quedar mal con cariño. los Acá los mormones. queremos a todos. Rico parchar con ustedes. Parché con adventistas. Ok, Se llaman los adventistas del séptimo día. De hecho, una de mis novias fue adventista. Y yo iba a su iglesia y parcha, pero yo rebelde. Yo ya estaba, no es de iglesias. Esto no es de iglesias. Ahí me di cuenta, esta vaina no es de iglesias. Eso es de fe personal. ok. Cuando ya llegó a ese encuentro de cada quien tiene una fe y hay que respetarla. Si mi abuelita cree en la Virgen, respétela. Sí. De ahí se Metérsele con la extienden fe a muchas alguien es muy guerras. difícil, claro. Y esa fe es interesante porque hay gente que le funciona creer en la Virgen y le piden a la Virgen y esa Virgen está. Entonces yo, ¿quién soy para decir, no, esa Sí. no, hay que pedirles a Jesús? No soy nadie para decir eso. Sí, es cierto, es cierto. Entonces ahí he aprendido muchas cositas al respecto. Chévere. ¿Adventistas en qué creen los adventistas? Los adventistas creen en todo lo que creen los cristianos, excepto que se tiene que guardar el día sábado. Ok, Toda la humanidad descansa el domingo, ellos descansan el sábado y se paran en la raya. Si están en un trabajo que los obliga a trabajar el sábado, ellos sacan, pero vea papi, mis creencias dicen que yo no puedo trabajar los sábados. Hágame algo, póngame a trabajar los domingos, ellos sacrifican los domingos. pero el sábado no se Pero puede. el sábado es un día bastante particular porque el sábado los adventistas no pueden comprar nada. Entonces ellos dejan preparado todo. ¿El sábado? Sí. Ah, ok. Ellos dejan preparado todo desde el viernes. viernes. De hecho, el sábado no se dice Saturday, sino se dice el Sabbat. El sábado. Lugar muy parecido a los judíos. Pero son extremos el sábado. El sábado es el día. Ok. Entonces el sábado ellos tienen que dejar comprado todo desde el viernes a las 6 porque el Sabbat
empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde. Ok, 24 horas. Ya el 6 en punto, ¡uah! Nos enloquecemos todos. Eso hacen los adventistas. Chévere. Chévere. Yo no hago pues nada tampoco, pero... son religiones. O sea, Sí, desde sí, que el sí. humano se sienta que está haciendo las cosas bien, siente Sí. que tiene una conexión con Dios. Sí, Que es seguir lo que unos yo ya no patrones. creo. ¿Qué es lo que usted ya no cree? Ok. No, yo ya, mi creencia hoy en día es que yo puedo que me pare de cabeza para agradarle a Dios, pero ya Jesús hizo todo. Esa es mi Ok. creencia. Jesús hizo todo. Lo que usted tiene es que hacerlo por consecuencia. Yo soy bueno por consecuencia, más no para que me admiren. Sí, Yo hago el para bien adentro. por consecuencia, por haber creído en Jesús, porque yo le agradezco al man, gracias por lo que hiciste por mí. Entonces la consecuencia es, voy a cuidar a este gato, voy a parchar con Juanito, voy, a pesar de que me equivoque, yo he hecho cagadas, pero consecuencia es, bueno, voy a pedir perdón porque qué embarrada. La consecuencia de creer, pero no es acumular millas y puntos, ¿cómo? Ciel y puntos. Está bueno. Cielo y puntos. Está bueno. Los cielos, mira Dios, todo lo que dice, no, eso ya vale verga. Sí, entiendo. Usted ahorita mencionó que una de las cosas que lo hicieron como alejarse un poco fue viajar. Que cuando viajó como que se abrió un poco más a otras cosas. No, pues vea que cuando viajé, no, ni siquiera fue eso. Lo que me hizo alejarme de la iglesia, así radicalmente, que yo dije, uy, ya no quiero más esto, fue cuando comenzaron a meter políticos en la iglesia. Ok, Que yo dije, uy, no puedo ser tan gay, ya no de puede verdad. ser. Uy, qué me qué cogieron chévere de eso. marica, Eso habla muy bien de usted. Sí, porque Sí. al principio fue difícil, porque como yo le decía, yo era muy cristiano y todo lo que dijera el pastor, Era. sí, no, el pastor lo dijo, tengo que aceptarlo. Pero cuando lleva el pastor un señor bajito de gafitas y nos dice, iglesia, extiendan la mano sobre este hombre que Dios ha bendecido para dirigir a este país. Álvaro Uribe, y yo como un huevón ahí bendiciendo a Álvaro Uribe. Yo no sabía qué clase de ser era eso. No lo juzgo, no soy quien para juzgarlo, pero pues uno dice, este man no es, a mí me da miedo. Me da miedo no bendecirlo. Me da Pasar miedo. una tarde con Álvaro Uribe me da miedo. Claro. Puedo no regresar. Vamos allí. Uy, no. Entonces, claro, comienzan a llegar políticos y yo me di cuenta que ya no es tan bonito como nos estaban enseñando a amar al otro. Ya nos enseñan que hay un enemigo, que son todos los que piensan diferente a su raíz, a su rama política. Claro. Y yo dije, no, esto ya no está sano. Sí, ahí no, se pierden muchos argumentos de la religiosidad. Y estoy seguro que no solo yo salí por eso, muchos salimos de ahí por eso. Ok. Mucha gente, de hecho hay páginas hoy en TikTok que se llama ex cristianos y Sí. gente que estuvimos en sectas, porque ya eso ya es un sectarismo, ya es diferente a una creencia o a una filosofía o algo espiritual. ¿Usted siente que la iglesia en la que estaba, que terminó en Uribe, fue una secta? Sí, absolutamente, es una secta. Sí. Sí, claro. Donde si uno piensa diferente, entonces es tildado de pecador, hay que sacarlo a un lado. Yo tuve un rollo Eso ahí. es traumático, Tuve eso un es rollo una ahí, experiencia pesada. Yo tuve un rollo fuerte porque pues estuve dentro de la iglesia, tuve como un castigo por una bobada, pero bobada. Fui al cine con una amiga y eso fue lo peor. De castigo. De castigo, el trasfondo no era tanto como ir al cine, Sí. fue haber ido con esa pelada. Que también era de la iglesia. Sí, era de la iglesia. El caso es que no, me castigaron. Me castigaron. No. Yo era un cliente de la iglesia. Sí, sí, básicamente. Diciendo el cliente me dejó castigar. ¿Cómo fue el castigo? Tenía que seguir yendo a la iglesia, pero nadie me podía hablar. No, ley del hielo. La ley de hielo, pero nadie me podía hablar y me tenía que hacer en las sillas del frente.
y tenía que devolver a mi casa en silencio y yo me dejé hacer eso. Por haber invitado a una vieja al El cine. contexto era que yo me di un beso con esa pelada, pero pues sin ser novios. Entonces están evitando que fornicáramos y yo solo quería ver los X-Men. Entonces Oiga, pero eso sí, fue muy duro claro. para mí porque pues yo no he hecho nada malo. Es una presión social Y muy... claro, entonces tú no quieres dejar a tus amigos, los pocos que conoces. Me costó conseguir amigos. Los consigo en la iglesia y ahora ya no les puedo hablar. Y claro, no, es una presión social muy Entonces berraca. siento que va contra la ley natural del humano. Que uno crece y la adolescencia ¿para qué está? Para equivocarse. Para uno de pucha que los papás están guiándolo a uno. En ese caso, pues la iglesia es la adolescencia para que usted ya experimentó cosas y como adulto ya puede tomar decisiones. Pero mi adolescencia fue frustrada debido a que yo estuve tanto en la iglesia Uy, qué análisis tan pesado. evitando cosas de adultos, tomando Claro. decisiones ni siquiera por mi cuenta, dejando que otros decidieran por mí. So pena de ser excluido de mi nicho, de mi hábitat. ¿Cuánto se demoró usted en llegar a este análisis? Uy, yo... Eso fue años Primero, después, me claro, imagino. yo entro a la iglesia a los 15, cambio de iglesia como a los 17 y ahí estuve como hasta los 26 y ahí ya estando en la universidad yo comienzo como a... porque aún me sentía mal. Soy el pecador, soy el malo, no, la gente no me quiere en la iglesia, bla, bla, bla. Y hasta que uno ya crece Pesado, está pesado. y revoluciona su manera de pensar. Y Dios sigue intacto, eso no es culpa de Dios. sí, no, al Hay contrario. gente que usa el nombre de Dios para Exacto. cometer sus fechorías. Qué pesado eso. Eso es heavy metal. Y así hay mucha gente hoy en día. Que sigue en el mismo círculo. Siguen, Claro. pero se sienten cómodos porque pues en una secta obviamente no le van a decir a uno, no le van a desplantar, ni lo van a hacer sentir mal, al contrario. Está el love bombing. Hay muchos con... Ah, claro, es love bombing a un nivel... Pero es un nivel donde usted se siente, pucha, soy importante. Por fin, pues obviamente por ese lado es que... Hay un tema que he tocado en todos los capítulos y creo que aplica desde de las sectas y es que es el amor propio. Uf, Porque ahí es un lugar donde escasea mucho el amor propio, ¿no? Una claro, secta uno se pierde en es un lugar donde usted... agradarle al otro. Exacto. Entonces ahí, ¿cómo lo definiría? Yo el amor propio lo vengo a descubrir, pero ni siquiera es por la propia iglesia, sino ya por mis relaciones interpersonales, Ok. donde a nadie nos enseñan. Yo creo que esta generación nueva sí les están enseñando eso. Hay mucha información sobre el amor propio. En nuestra época, su merced es más jovencito que yo, pero en mi época no existía eso. Entonces uno aprende es como por intuición. ¿Quién fue mi maestro en amor propio? Las telenovelas mexicanas. Claro, no, jodido. Claro, porque uno ve eso y ve que el hombre sufre y va y desesperado vuelve y pide perdón y es una vaina tóxica que pues necesitamos este conflicto para tener audiencia en una telenovela. Entonces uno crece con esa idea. Claro. Tengo que hacer hazañas por ella, tengo que sufrir, tengo que llorarle, tengo que dedicarles canciones y uno, no amigo, si usted ve que ya no es bienvenido, pare, despídase, suelte y siga su vida. De cierta manera, yo digo que nos define el amor propio desde donde no hay. ¿Sí me va a entender? Sí. A uno le dicen, ay, es que si le puso los cachos y usted ahí sigue, y el amor propio. Entonces, si me entiende, le hacen a uno la asociación desde los ejemplos donde no hay amor propio. Total. Entonces es muy difícil definirlo. Para mí es el stand-up, yo digo que para mí es el stand-up, el amor propio. Es como, Está linda esa definición. porque, claro, porque ahí es donde uno más es uno, Yo lo he encontrado en la tranquilidad. en la paz. Sí, estamos en un mundo muy caótico, Ok. donde siento que si usted concilia el sueño en su cama, donde quiera que viva, uno puede dormir en una casa fea, con una cama no tan cómoda, pero si usted concilia el sueño, en ese ambiente hay paz. Hay gente que no puede dormir
Sí, Y hay gente demasiado, lo tiene todo. No hace mucho yo me burlaba y después dije, ay, hijo de pucha, ya pasó el tiempo y yo dije, ay, hijo de pucha, J Balvin sufrió episodios de depresión. Yo decía, ¿cómo putas? Obviamente hay muchos chistes al respecto que no podía hacer. Yo también quisiera tener depresión con tanta plata. Pero el man tenía depresión y se quería morir y no hallaba sentido a todo lo que hacía. Entonces, la tranquilidad es algo que puede afectar a alguien demasiado rico y a alguien demasiado pobre. Y yo me acuerdo que yo viví en pobreza, pero había tranquilidad. Entonces son contrastes donde yo dije, la tranquilidad es como la vuelta. No todos los días, porque uno se levanta y hay otra aventura. Sí, No sí, sabe sí. qué vaya a pasar. Pero que usted logre estar en paz consigo mismo y con los que ama, ¡ay, qué bellezura! Difícil. Uf, es difícil de lograr, pero es lo que le estoy apuntando. Sí, entiendo. Hubo una época que yo quería fama, porque uno de comediante es algo que es innegable. Yo quiero fama, llenar un teatro. Reconocimiento. De la fama pasó al reconocimiento, Ok. que siento que lo tengo, al menos en mi trabajo que ha sido lo de las empresas. Siempre me sale trabajo sin yo pedirlo. Hasta el día de hoy, 16 años llevo así invicto. Todos los años alguien me llama a trabajar. No ¿Usted tengo- siempre ha tenido de empresariales? Siempre he trabajado por esa línea y bien. Es Lo que que usted decía, es que usted es muy agradecer, limpio. agradecer y agradezco por eso. Sí, usted funciona mucho para empresariales. Sí, Su no, eso ha comedia sido es muy de lo que me ha sí. permitido vivir tranquilamente. Pero el hombre va variando. A veces uno quiere esto y la vida le muestra que no quería realmente eso. Usted quiere es esto. Y para llegar a esto, que hoy en día es la tranquilidad, tuve que pasar por quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y darme cuenta que no era lo que yo quería. Y romper un montón de La, cosas de ahí para atrás. la frustración lo lleva a uno a buscar el deseo óptimo. Sí. O sea, no quiere decir mediocridad, no. La frustración de uno dice, por aquí no es, en realidad lo que yo quiero es esto. Y así encontré como que lo que yo busco es la paz, la tranquilidad, y ahí está el amor propio. Yo por qué voy a andar en conflicto con una persona rogándole que me ame, por favor, ámame, mire que yo valgo mucho. Sí, ella quiere otra cosa. Sí. Entonces hay que soltar. Y usted está tranquilito. Y desde la parte física, el cuerpo también. Oiga, eso es Usted importante. no fuma, ¿no? No. Nunca lo he visto fumar. Nunca le hallé sentido a eso, la verdad. Me daba miedo el humo. Mejor. Alguna vez vi un comercial donde entraba el humo a los pulmones y me impactó. Yo, Ok. uy, no, qué fuerte, yo no quiero eso. Sí, Y desde ahí dijo no. sí, fui. Porque sí hay un amor propio que es lo que habla de ponerse uno por encima de las relaciones y ese tema. Pero también está el amor propio de cuidarse a uno físicamente y también es bien difícil. Es difícil porque pues están otros retos. Es que ni siquiera es apuntarle a ser perfecto, porque eso no se No. puede. Pero pues darle lo que usted más pueda de beneficio a usted mismo es una barraquera. Como alimentarse bien. Y descubrí que alimentarse bien en Colombia es caro. Es carísimo, sí, claro. Pucha, es re Claro. caro. Entonces pues, uno se puede alimentar bien consumiendo productos económicos, pero pues es cocinar en su casa, cambiar Requiere más ciertos tiempo. hábitos. Es muy jodido. Uy, comer Sí, bien sí, acá sí. es carísimo. Yo he ¿Hace ejercicio? intentado. Sí, señor. Estoy haciendo ¿Qué hace ejercicio. ejercicio? Voy al gimnasio. ¿Sí? Suelo ir al gimnasio. Sí, de hecho, esta semana no he ido, pero ya mañana. Y a mí ir al gimnasio me desespera. Sí, es muy difícil esa rutina. Es difícil ese hábito. Sí, pero es importante. Pero sí, sí hay que hacerlo. Eso Sí, es parte el del cuerpo autocuidado. agradece. Cuerpo El cuerpo agradece. agradece. Se conecta a la mente, el cerebro se activa una barraquera. Ibrahim decía que, Ibrahim me dijo una vez, estirar con uno. Estirar con uno. Sí, con uno. claro, el cuerpo agradece un poquito. Sí, claro. Entonces son buenos hábitos, como pues... y ahorita está de moda meditar. Está de moda un Que poco, es lo que sí. me trajo su merced a este programa. Sí, un poco. Meditar. Un poco, pero de aquí, es que todas las culturas, los católicos también, rezar el rosario era una meditación. Es básicamente una meditación. Sí. Usted repite unos patrones
que están atados a un mensaje X o Y, pero usted está meditando. Cerrarse un rosario es una meditadora. Yo le voy a enseñar algo que me... Eso, las enseñanzas vienen de donde uno menos espera. Y esto me lo enseñó un policía. Lo que les voy a contar. El man me dijo, parce, es que hay que aprender a respirar y a controlarse. Me lo dijo un policía. Porque la mayoría de casos hoy en día en Colombia es gente que no se puede controlar ante una situación que no puede evitar. Y todo está en respirar y bajar la tensión y pensar con cabeza fría. Esos 3 pasos. Respirar. Uno dice, pues todo. Nunca piensa en la respiración. La respiración es tan clave. Sí. O sea, que usted sea consciente que está entrándole aire. Y eso comienza a cambiarle el pensamiento. Sí. Sí, ante una situación dura, por ejemplo, como es la ira al volante. Hoy en día todo el mundo anda con ira al volante. Todo el mundo está que se agarra con el que está al lado porque le pitó, porque lo cerró, porque... Y usted no sabe quién lo está cerrando. ¡Ay! ¡Tin, tin, tin! O machete o lo que sea. Y se le acabó su vida por alzado. Sí. Mientras que usted puede evitar respirando y contestarle con un chiste. No, mentira, eso también. No, eso puede ser peor. No, Sí. calmarse. Sí, Para una pelea respirar. se necesitan 2 personas. Sí. Una infidelidad. Una Eso es infidelidad, claro, vea, es fácil. me la paso escuchando un podcast de 2 personas que admiro mucho, que se llaman Kevin y Michelle. Son una pareja de esposos y hacen uno de los podcasts más escuchados en Colombia que se llama Conducta Delictiva. Ah, sí lo veo harto. Pues me salen. No, me yo salen. yo los traje a mi programa Paranormales Ok. y hablamos, porque pues el tema de los asesinos seriales es apasionante, Sí. pero ahí ellos nos dieron una clave. ¿Por qué pasa la violencia? La clave que nos dio Kevin y Michelle fue: la gente en Colombia no sabe soltar. Soltar. O sea, ya se acabó nuestra relación, suelte, ya. La gente se aferra a la Es muy idea. difícil soltar. La gente se aferra a la idea que esa vieja es mi pareja y ella es mía. No, no es suya, papi. Es una chica que lo está acompañando en su vida, pero en cualquier momento se le va. Y usted tiene que abrir su mente y permitir que ella sea feliz. Si es feliz con otro man, pues déjela. Si usted encuentra otra vieja, pues sea feliz con esta vieja. Sí. Pero esa idea egoísta de que me pertenece a ser humano a mí, eso es lo que está matando a mucha gente. Sí, es verdad. Le quería preguntar ya para ir cerrando, desde el lado de usted mismo, digamos, con los nervios de pararse en un escenario Ajá. o con, sí, cosas de la vida que uno se tiene que enfrentar y toca como, ¿qué hace usted ahí para calmar los nervios, para manejar los malos estrés, los estrés de los que hablamos? Que seguramente los suyos no son tan graves como para ir a matar a alguien. Uy, no. Pero No. qué cosas hace ahí como para pilotear un poquito la cabeza. Bueno, hubo hace mucho tiempo un comediante me dio un consejo. Parecía estúpido, parecía muy cliché, pero me lo tomé muy en serio. Y fue que antes de salir al escenario, Julio Rodríguez, gran comediante que está ahorita viviendo en Miami, me dijo: diviértase. Y yo, bueno, pasé. Pero hoy en día yo medito en ese consejo. Entonces, para yo dominar mis nervios antes de salir a un escenario, yo pienso, me voy a divertir. Soy de los pocos privilegiados que tienen por trabajo divertirse. Para mí no es una competencia, no es voy a borrar a este man que pasó antes que mí, voy a dejar la vara arriba. No, para mí es pasar a divertirme. A pasarla rico. Y a mí me divierte hacer reír a la gente. Y ahí hay algo espiritual, porque la risa sí sana. La risa sí hace que usted se distensione. Reírse hace que a usted se le pase el mal genio. Es una berraquera, eso es una bendición.
Para mí la comedia es la prueba de la existencia de Dios. Ay, pucha. Se la paso. Papito, y uno puede decir lo que quiera, incluso hasta burlarse de la prueba de la existencia de Dios. Si logra una risa con eso, está Claro, probando es su una cosa existencia. Sí. hermosísima. No es para tomársela personal, no es para sentirse humillado ni para humillar, no, es para divertirnos. Es parte de la evolución del humano. Estamos aquí y vivimos mejor gracias a que algún día algún humano, un Homo sapiens, le contó un chiste a otro Homo sapiens, basado en un chisme, en algo. Eso nos permitió comunicarnos y evolucionar. Y los Sí. neandertales desaparecieron. La comunicación más positiva, de cierta manera. Claro. Entonces es El una divertirse. perla que era poder hacer reír a la gente. Oiga, Pablo, muchísimas gracias No, usted por vuelve al venir, espacio, por la está charla. chévere. Hablar ¿Sí? de esto me gusta. ¿Sí? ¿Le gustó? Me alegra que Me le haya apasiona. divertido. Lo Muchas espiritual me gracias. gusta. Sí, a mí también. No esperé tanto de su merced. No sabía que estaba tan enchufado con el tema. Sí. O sea, no lo tome a mal.